Muy buenas, comunidad. Cuarto episodio de ¿Y ahora qué hago con Mari y Nico? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante para charlar con Mari, que es justamente el tema de el currículum, cómo hacer un currículum de impacto, cómo hacer un currículum cuando no tengo mucha idea qué hacer y aunque ya haya hecho algún currículum, cómo hacer un currículum ayornado, ¿sí? La forma ¿Cómo de hacer el crear un currículum, CV ¿cómo que no se ve? Desde cero, que llame la atención de los electores? que llama la atención. Pero bueno, el currículum se ha ayornado, ¿no? O sea, el currículum que nos enseñaban a nosotros en el liceo o en las escuelas técnicas o en la universidad de cómo teníamos que hacer un currículum para poder presentarnos en un trabajo ha ido cambiando con los años a medida que las diferentes técnicas de diseño o de análisis automático de currículums han ido evolucionando. Entonces, la idea es un poco charlar de que, bueno, qué características tiene que tener hoy un currículum para que sea notado lo más posible. Y ahí yo veo una guerra, ¿no? En internet entre gente que dice, no, el ATS es lo único que se usa, y después hay un montón de gente que todavía sigue haciendo selecciones manuales, ¿no? Y le gusta ver ciertas Tal cual. características de diseño, cosas lindas, digamos. Así que bueno, Mari, te cedo la palabra. Hoy creo que vas a hablar vos más que nada. No, vamos a hablar en conjunto igual, pero bueno, a ver, es verdad que el currículum fue cambiando a lo largo de los años. Hoy en día está esta guerra, bien decís, ¿no? De cómo se hace un CV que pase una ATS. Hay una realidad que las ATS no te leen los gráficos. Expliquemos qué Pero es yo un creo que sería ATS. lo único a tener en cuenta. Bien, una Application Tracking Systems sirve básicamente en un proceso de selección que te ayuda más que nada en el filtrado de currículums. Vos le vas a colocar ciertas palabras o requerimientos para decir, bueno, necesito esto y esto con estas aptitudes. Entonces es como que la TS aplica un filtro y valga la redundancia, te filtra esos CVs que tienen esas palabras claves. Acá ya la importancia de las palabras claves en los currículums, ¿no? Que para mí eso es algo básico y fundamental. Pero dependiendo de las ATS que se utilicen, va a ser cómo te filtre esos CVs. Yo trabajo con una, por ejemplo, que en realidad a veces no te filtra los currículums que tienen demasiados gráficos, estos gráficos de barra al estilo de, bueno, para medir básicamente el conocimiento, ¿no? En términos de porcentaje, eso no te lo filtra. O sea, en realidad no te lo lea el currículum. Si yo quiero cargar ese CV en la ATS, es como que me sale error porque no lee los datos que tiene el CV. También esos currículums que tienen como demasiados gráficos al estilo de en muchos recuadros, tampoco te los va a leer. Básicamente es eso, no tener tantos gráficos, ¿no? Como, a ver, un ítem cuando uno quiera crear un currículum para postularse. Yo siempre digo al exterior, no todas las empresas usan ATS. Es como que también depende mucho el término del presupuesto que existe en el área de recursos humanos o atracción de talento para decir, che, se invierte en una ATS que se, que se pueda hacer todo este filtrado, ¿no? Y bueno, surgió esta guerra a través de, bueno, básicamente Canva. Vieron que es una herramienta que permite crear currículums súper lindos y tiene un montón de plantillas. Entonces, como que está esto de, no, pero eso no te lo lee una TS. Si vos bajás tu currículum en formato foto, no te lo va a leer tampoco ninguna TS, por más que no tenga ningún cuadro, ningún dibujito, básicamente. Así que lo fundamental es que siempre el currículum esté en PDF también. Bien. Sí, yo he visto muchas veces que manda la gente, te mandan en docx o .doc. He Mm. visto hasta en TXT. Pero bueno, la mejor práctica siempre es enviarlo en un archivo PDF, Ujú. no zipeado, ¿sí? Y bueno, y tampoco archivos HTML, ese tipo de cosas. Si hay que agregar más al currículum, ¿sí? Por ejemplo, si son gente que trabaja más del lado audiovisual, ¿tá? Por ejemplo, no sé, un frontend developer o alguien que se dedica a la parte de video, multimedia, community management, etcétera.
PDF con currículum y después un buen portafolio, digamos, una página Tal web que cual, complemente y que muestre los trabajos, ¿sí? Em, pero bien, tal cual. ¿qué, El portfolio es fundamental. qué cantidad de empresas hoy vos estimás, digamos, del medio realmente usan sistemas ATS para filtrar? Porque Mm, yo lo que he visto que, claro, en general las recomendaciones que se ven en Internet son muy apuntando a empresas que dicen, ah, ok, yo tengo postulaciones de 300 personas para esta posición. Pero eso no pasa en general en tecnología, ¿no? O sea, la gente que no. trabaja realmente haciendo sourcing en tecnología le encantaría tener esa cantidad de postulaciones, pero la realidad Ojalá se es, nos postulen así. claro, Salvo que las eso no. búsquedas juniors o trainees, si tienen Ujú, como un volumen, obviamente, de postulados, pero ujú, búsquedas de mayor seniority, que son las que tenemos siempre, no te llegan 300, 400, 500 postulados. Mira, con respecto a tu pregunta, el otro día surgió un debate en un grupo en el que estoy y todos hablaban de lo mismo, ¿no? ¿Qué empresas inviertes en ATS? ¿Qué tan ujú, efectivas son? Y la realidad es que no te podría decir un número exacto porque tampoco quiero pecar de decirte el 60-70% de empresas, pero no son tantas las empresas. Muchas tienen procesos todavía muy manuales y están como en esta migración. Tal vez obviamente las empresas que están más enfocadas a sistemas ujú. utilicen obviamente una que otra ATS, pero también tenés diferentes tipos de ATS, vuelvo a lo mismo. Entonces también como que cada una tiene como sus particularidades. Sin irnos más lejos, podemos decir que LinkedIn, por ejemplo, cuando vos te postulás en estas postulaciones sencillas que no te redireccionan a otra página, y ahí me llegan esos perfiles, la búsqueda sigue siendo bastante manual. Si yo tengo una postulación, por ejemplo, una vacante, si me postularon, no sé, 400 personas, por poner de ejemplo, yo tengo que aplicar ciertos filtros para que me traigan esa gente y funcione como una especie de ATS, pero sigue siendo un poco manual. Así que hay una parte ahí de del trabajo todavía un poco artesanal de la atracción de talento, ¿no? Pero bueno, no Ujú. te podría decir un número exacto porque hay algunas que están migrando, otras que están como en esto de, bueno, che, invirtamos un poco en estos software y otros donde el trabajo sigue siendo bastante manual y artesanal. Ahí va. Una pregunta que me ha surgido mucho es, ¿foto sí o foto no? ¿Qué opinas? Polémico eso, Muy es re polémico. polémico. Sí te iba a decir, bueno, vamos por partes, sino con el currículum, pero está bueno esto, el tema de la foto. A ver, para mí la foto solamente me sirve para esto que lo hablamos una vez con vos también, el tema de Ujú. recordar a la persona, pero no es que la foto sea algo que si vos no colocaste una foto yo diga, no, entonces este currículum no me interesa. Es más, el formato Harvard de CV, que es el que pasa las ATS y que siempre dicen, hagan este formato porque este formato se enfoca en las palabras claves y todo, no tiene foto. Si vos Mm, te pones a ver, es un currículum sin foto. Ahora, si claro. vas a poner una foto en tu CV, procura que no sea una selfie. Si vas a colocar una foto, mínimamente que no sea una selfie, porque no, o sea, tengamos en cuenta que estamos buscando empleo con un currículum. Tiene que ser una foto medianamente profesional porque termina hablando de vos. Tampoco digo una foto con traje, pero una foto, no sé, con una Así, remera blanca, remera negra, claro, con anteojos así de no, sol, en chicos. la playa con una caipiriña, digamos. No, Claro. no da. Pero, a ver, no es que yo vea un currículum y diga, che, no tiene foto, lo descarto. A mí solamente Claro. me ayuda para recordar a esa persona y después decir, ah, lo tengo que entrevistar a Martín, por ejemplo, bueno, era así. Yo que tengo también mucha memoria visual, entonces como que me voy acordando. Pero después no es algo que sea sí o sí excluyente, básicamente. Pero yendo por partes del Ujú. currículum, voy a Dale. nombrar acá algo que una vez hice un TikTok y fue polémico. Hay datos que no son necesarios en el Mm, CV y que yo creo que antes, o sea, esto que vos hablabas de que el CV se fue desconstruyendo y sí. fue cambiando, estaban como estos datos de que tenés que sí o sí colocarlos, ¿no? ¿Qué datos no son necesarios? Principalmente DNI, estado civil, nacionalidad. O Mm, sea, no es que por esos datos yo diga, esta persona va a quedar o no va a quedar, o lo voy a filtrar, o también el tema de los antecedentes. El otro día justo me llegó un currículum de una persona que quería un feedback de su CV y vi que había puesto en libre de antecedentes penales.
La verdad que no es algo que sea necesario, salvo, no sé, te estés postulando para ingresar a la Fuerza Armada. Claro. Pero si no, no es un requisito ni un dato necesario. Además, bueno, vos que sos de ciberseguridad, Mm, sabrás de que el currículum es un documento que termina pasando por muchos lugares, por muchos canales, entonces por ahí preferible cuidar ciertos datos sensibles, tales como, no sé, DNI, que bueno, en Uruguay debe tener otro nombre, este documento único de identidad, mm. tu quill, que alguna gente también pone el tema del quill, digamos, de las cajas, en qué más colocan a veces que vi, cantidad de ¿Qué es, hijos, estado civil. qué es el Will? Ay, para, lo voy a. ¿Para qué lo Ya usas? está, ahora te lo voy a googlear bien, pues, para darte bien el significado. Es el Código Único de Identificación Laboral. Ajá, bien. Ujú. Como un Entonces, número de bueno, trabajador, digamos. son como el número de, claro, que brinda el ANSES para poder hacer todos tus registros de los aportes. Ajá, ok. O sea, Entonces, bueno, hay gente que te acá en pone, Uruguay lo haces con el DNI. Digamos, salvo que mira, seas salvo que seas una empresa, por ejemplo, un monotributo, y ahí tenés mm, otro nombre, otro número de llamada. Pero, sí, te lo pueden pedir al quiz ya cuando estás por ingresar acá. mm, claro. Pero bueno, no son datos que sean necesarios y en realidad, volviendo a esto que el currículum puede pasar por tantos lugares, es como que Mm, ¿para qué poner esos datos tan privados de uno, no? claro. Otro dato me acuerdo que antes se usaba mucho y ahora ya no, que lo charlamos el otro día, era el tema de las referencias personales. Las Ay, referencias sí. personales se usaba como una medida de, bueno, chequear que esta persona era una buena persona, básicamente. Llamabas a una referencia personal y, bueno, se entendía de que esa persona que ibas a llamar iba a dar buenas referencias de vos como ser humano, digamos, como persona, ética, moral, etc. Eso es algo que ya no se utiliza más. Sí se utilizan las referencias profesionales, ¿sí? O sea, para quién trabajaste, sobre todo te sirve mucho si vos pones gente a quien le hayas reportado, ¿no? Más que Claro, pares. Mucha gente pone pares. El par no necesariamente es una referencia muy calificada porque no tiene una relación contigo en la que, bueno, te evaluaba o su trabajo capaz que se veía directamente afectado por tu rendimiento. Siempre sirve mucho más poner un supervisor, un jefe, un director, un gerente, con quien hayas generado la confianza suficiente como para poner. Eh, a partir de eso, un tip es díganle a la gente que los van a poner en el currículum, porque muchas veces sí. ha pasado, y bueno, va a seguir pasando, de que hay gente que llamás por la referencia personal, cuando haces un chequeo este, de antecedentes profesionales y la gente, una, no sabe quién sos, porque tu pasaje fue muy rápido por ese lugar, dice que no sabe quién sos porque realmente no tiene ningún tipo de interés en dar referencias tuyas. Eso ya es una bandera roja, digamos, que alguien que no quiera dar Mm, referencias tuyas por alguna razón, o amarilla por lo menos. O sea, se ven sorprendidos de, pero ¿quién me agregó? ¿No? O sea, ¿por qué me agregó? ¿No? Como que claro. no sabía que estaba su currículum. Entonces, háganle un favor a la referencia, digamos, a la referencia que coloquen y díganle, che, miren que te voy a agregar en mi currículum como una referencia profesional. ¿Puedo? Ujú. Muy probablemente le digan que sí. Sí, tal cual. Y no sé, yo por ahí diría no colocarlo en el CV, sino de última poner referencias a disposición. Y en el Mm, caso que avances en un proceso, bueno, ¿tenés alguna referencia para pasarme? Sí, dale, ahí te paso, no sé, las referencias de mis líderes directos de estos últimos tiempos. claro. Yo prefiero que me digan así los candidatos, pero vuelvo a lo mismo. A veces pasa que suben en este proceso de buscar empleo el currículum a LinkedIn y no tapan esos datos y han habido, yo escuché de casos de Mm, personas que después las llamaron para cierto tipo de estafas. Y entonces por ahí, mm, nada, preferible creo que cuidar un poco a los demás y no colocar esos datos que son tan sensibles. Aparte, si tenés en tecnología, no todos, pero la gran mayoría tienen LinkedIn, así que siempre uno termina como conectando un poco en dónde está trabajando, con quién puede haber trabajado. Es como que es un ecosistema grande pero a la vez pequeño. claro.
sí, tal cual. Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué ¿Qué más? no Bueno, yendo debe por faltar? partes. Mm, A ver, vamos por parte. En tu currículum tenés que pensar, digamos, que es este documento que va a hablar sobre tu trayectoria, tu experiencia, tus habilidades, tus conocimientos, ¿no? Entonces, yendo por parte, arriba vas a tener tu nombre y apellido, por ejemplo, no sé, en mi caso, Marínez Díaz, y abajo, al igual que en LinkedIn, como un titular, ¿no? Que sea un breve, o sea, que sea en realidad tu rol clave o tu profesión. Yo siempre digo ahí, a veces la gente coloca, no sé, por ejemplo, tal cual en LinkedIn, estudiante avanzado de X tecnicatura. Pero ¿qué es avanzado? ¿Estás en tercer año? ¿Estás en cuarto año? Tal vez preferiría que coloques estudiante de cuarto año, ingeniería en sistemas, y por ahí sí, una pleca, una barra, los roles a los que estás apuntando o son de tu interés, no sé, backend developer. Ahora, si ya tenés experiencia profesional, directamente colocar backend developer y tal vez la tecnología a la que venís manejando, no sé, Python, .NET, en Java, ¿no? Y de última, en una entrevista te van a preguntar, che, ¿en qué año estás de la carrera? Pero bueno, como que va nombre, titular, y después tenemos esta sección sobre mí, mi perfil, acerca de, que últimamente estuve viendo que muchas personas están utilizando ChatGPT para que les redactes lo sobre mí y se nota un sobre mí que redactó ChatGPT porque de pronto es como un copio y pego. O sea, no hay esta parte personal. Y yo siempre digo que ese sobre mí, sobre todo cuando buscan su primer empleo, está bueno que sea como el tráiler de vos como profesional. Así como cuando ves el tráiler de una película y decís, che, la voy a ver o no la voy a ver. Básicamente que cuente un poco quién es, no sé, por ejemplo, Nico. ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta? ¿Por qué termina en tecnología? Siempre uso la referencia, pero porque me lo acuerdo, de una vez recibo un currículum de un PHP que ya era bastante senior. Y yo cuando vi ese CV dije, lo tengo que conocer. Y cuando leí sobre mí dije, no, definitivamente tengo que conocerlo. Así sea que esta persona no le interese mi propuesta o no quede en la posición, pero es interesante. Él tenía redactado algo así como arranqué rompiendo computadoras para entenderlas y así configurarlas. A los 15 años hice mi primera certificación en redes, por ejemplo, no me acuerdo ya bien, y ponía después a los 16 empecé tal cosa, a los 18 decidí estudiar ingeniería en sistemas, la programación me atrapó. A eso es lo que voy cuando digo que el sobre mí tiene que ser un poco más personal, ¿no? Contar realmente qué te gusta, qué te apasiona y no ser un copy-pego de todos los demás. Mismo cuando ponen, mi objetivo es continuar aprendiendo. Y sí, todos buscamos aprender y crecer. Por ahí si colocas, no sé, mi objetivo es crear software de impactos o realmente lo que estés buscando es más significativo que realmente coloques algo que es como súper genérico que creo que es más de lo mismo, ¿no? Porque sí leemos esa parte, por lo menos del currículum, yo la leo y siempre, nada, me interesa conocer a esa persona. Así que bueno, esa es otra sección que siempre les recomiendo, coloquen su esencia. No tengan vergüenza de poner qué les apasiona, qué les gusta, qué les interesa. Puede ser, no sé, de 5 oraciones, 6 renglones, 7, pero cuenten un poco y realmente digan, bueno, esto es lo que tengo para ofrecer a un equipo o esta es mi ventaja de valor, ¿no? La famosa ventaja competitiva. Así que bueno, como por otra sección, también sería el sobre mí. Bien, Importantísima. sí, está muy bueno. Bueno, y Bien. después, nada, la Puede experiencia. ser, no hay que matarse, pero uno puede también reutilizar el sobre mí que utilizó en LinkedIn, por ejemplo. Así que tiene la red, que obviamente lo recomendamos. Se puede colocar lo mismo, prácticamente, ¿no? Soy esto, me gusta esto, quiero llegar a esto, o me gustaría obtener esto, ¿no? Es un poco de ese quién soy, a dónde voy, eh, Claro, quién y, pa- y, soy, dónde y para estoy, qué. a dónde voy. Quién soy, Ujú. dónde estoy, a dónde voy. Sí. Sí,
Por ahí, lo que tiene de copo LinkedIn, yo siempre digo que te permite hablar un poco más sobre vos. Tiene más caracteres y podés poner emojis, podés hacerlo más divertido. Mm. Hace poco vi uno que decía, soy fanático de Harry Potter. Amo, o sea, a lo que voy es a eso. Por ahí LinkedIn te permite ser más desestructurado y tal vez el currículum uno dice, no, tengo que ser más estructurado, tengo que contar, no sé, como vemos en esos CVs re de Google, ¿viste? Que googleas un currículum y te aparecen así, que todos dicen lo mismo. Creo que a veces uno también tiene como un poco esta impronta de no, tengo que ser como así. Y en realidad el currículum también habla muchísimo sobre vos. Y para mí es como esto, si vos tenés un CV que por ahí, no sé, cuente ciertas cosas, por ejemplo, me apasiona crear líneas de código, porque para mí es una forma de hacer arte, por darte un ejemplo. También habla un poco, si vamos como al capítulo número 1 del podcast, de los lugares o las culturas en las que te sentís que vas a formar parte, ¿no? Porque en realidad uno termina en alguna empresa también por su forma de ser. Las empresas también tienen como su propia esencia. Así que bueno, eso. Eh, dime. Ah, pensé que te estabas por decir algo. No, 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 y en te iba a tirar síntesis. experiencia, te iba a tirar. Ah, bien, bien. Experiencia laboral, como para ir Dale, bueno. cerrando. Y bueno, a ver, la experiencia laboral es importante, obviamente todo casi es importante. Algo que tienen que saber es que en el currículum vos tenés que ordenarlo, tanto la experiencia como la educación y los cursos, en orden cronológico, inverso, es decir, de lo más reciente a lo más antiguo, básicamente, y no al revés, tal vez de lo más antiguo a lo más reciente. Eso es como lo ideal. Ujú. Y lo más importante es que ustedes coloquen el nombre del rol, no sé, volviendo al backend developer, la empresa, los periodos y las tareas. Redacten las tareas. Ahí, si no saben cómo hacerlo, googleen o busquen vacantes con sus roles que están desempeñando hoy en día para ver cómo redactaron esas tareas y si no, pregúntenle a ChatGPT. Pero pasa un montón que la gente no redacta lo que está realizando, no cuenta esas tareas, no cuenta qué responsabilidades tiene, con qué tecnología está trabajando o qué es lo que está haciendo. Y en realidad siempre lo importante es el contenido de eso. Porque es cuando uno dice, bueno, machea con la búsqueda o no machea con la búsqueda. Así que para mí en la experiencia donde tienen que poner más foco es en las tareas que están haciendo Ujú. o que Y algo, hicieron. claro. Y algo, solamente para acotar y sumar, el currículum puede ser elástico, ¿no? O sea, en el sentido de que uno puede adaptar ese currículum según la posición a la que uno quiere aplicar, Obvio. ¿no? Entonces, hay ciertas tecnologías que capaz que no aplican que uno ponga en el currículum para cierto puesto, y las puedo sacar, pero si aplican para ese puesto, las puedo volver a poner. Y puedo quitar las otras que no Ujú. aplican, ¿no? Entonces, yo puedo tener diferentes currículums para los diferentes puestos que puedo querer presentarme. Por ejemplo, un caso muy capaz que común es gente que anda entre lo que es ciberseguridad y lo que es esta administración de sistemas, por ejemplo, ¿no? DevOps, etcétera. Bueno, si estoy en un palo o el otro, hay ciertas cosas capaz que no aplican. Entonces, Claro. eh, poner más cosas de temas de ciberseguridad cuando me presento a un puesto de ciberseguridad, capaz que aplica mucho más. Por ejemplo, si me presenté a algún challenge, si hice algo con Hacking Hawks, si presenté algún paper, si hice algún tipo de herramienta, es muy probable que sirva mucho más para un puesto de ciberseguridad que si me presento a un puesto de DevOps o un puesto de desarrollo, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cosas. Uno puede ir adaptando cosas a medida de que se va presentando a diferentes roles. Así, el currículum también se puede adaptar a las ofertas a las cuales uno se quiere postular, básicamente. Y vuelvo a lo mismo de ir colocando estas palabras claves o estos, no sé, estas skills claves que vos decís, bueno, aplican más para este tipo de rol que para este otro que estaba buscando. Entonces es como que editas un ratito, modificás eso y mandas el CV, digamos. Siempre puedes tener dos currículums, por ejemplo. Yo tengo dos.
Bueno, creo que por ahí un poco resumiría los tips básicos de cómo armar un currículum desde cero y qué cosas tiene que tener, qué cosas no debe tener. Eh, Obviamente a nivel de diseño, si vamos a ir por el lado de tener un diseño y usar una plantilla, tratar de mantener un diseño limpio, que no tenga demasiadas cosas, porque eso se ve muy cargado. Ujú. Mostrar prolijidad en lo que hago, utilizar una buena fuente que sea clara, ¿sí? Tratar de evitar cosas que sean muy peculiares, salvo que sea un trabajo, ya digo, algo más tirando a lo artístico, diseño gráfico, y que bueno, ahí uno puede sí explayarse y mostrar un Sí, poco tal más. cual. Pero bueno, de última debería tener también una representación de la impronta personal, ¿no? Ujú. Pero en líneas generales hay que tratar de destacarse con cosas buenas como experiencia, Que esté intereses, ordenado. sí, que esté ordenado también, una estructura básica, en un orden. Lo que primero busca la gente en general cuando mira, y se mira muy rápido lamentablemente, es experiencia. ¿Sí? Experiencia, certificaciones, Sí, yo diría que son las cosas que primero se miran. La parte de datos personales es creo que algo por ahí secundario, como por ejemplo edad cuando la gente la pone, puedes perfectamente omitirlo, ujú. simplemente poniendo tu nombre, apellido, y capaz que país donde vivís, pues un país de residencia, en caso de que sea algún llamado este, presencial en particular. Igual ayuda, o sea, desde el otro lado a mí me ayuda, por ejemplo, cuando estoy haciendo selecciones, porque ya sé si hay un país que, bueno, que particularmente va a tener algún tipo de complicación. Hay diferentes realidades, sobre todo en Latinoamérica, con métodos de Tal pago, cual. formas de llegar, conexiones de internet, etcétera. Este, digamos, no todos los países son iguales en ese sentido, pero tampoco son la mayoría. Así que perfectamente se puede, digamos, obviar y después charlar en una entrevista, como para evitar algún tipo de parcialidad, digamos, si se quiere. Tal cual. Bien. Y por último, agregaría también el tema este cuando hablabas de bueno, los cursos, los certificados y todo lo Ujú. demás que uno también obviamente se fija, que agreguen esos que están más relacionados con el rol al cual están apuntando y ya tienen muchísima experiencia, esos que ya tienen más de 8 9 años, 10 años, y fueron quedando un poco obsoletos, ¿no? El conocimiento se renueva y se entiende que en tecnología uno está como en constante evolución, entonces los cursos que hiciste hace 10 años y ya no se están usando más, o sea, tal vez esa tecnología ya no se está usando más o simplemente se actualizó tanto que no termina sumando para lo que buscas hoy en día. Para Claro. mí también ese es un gran punto que me ha pasado de ver currículums que tienen toda la información desde que iniciaron cuando se tienen demasiada experiencia y vos decís, no sé, un curso de Excel en el 2004 ya no te está sumando hoy en día, Claro. ya está, el conocimiento en síntesis ya lo tenés y nunca lo pusiste en práctica, bueno, por ejemplo, quedó ahí, ¿no? En ese curso que hiciste y fin. Sí, lo mismo con el tema de los trabajos, ¿no? O sea, yo creo que poner las últimas dos, tres, o sea, tres, poner máximo cuatro, creo que experiencias laborales es lo que tiene más sentido. No vamos a poner toda nuestra historia porque a veces eso no suma mucho. Y bueno, y de última, uno puede tener el currículum completo en un portafolio, por ejemplo, en una página web que muestre todo el historial de la persona, ¿no? Pero bueno, el otro día Sí, como o si ejercicio no, entré acá a lo que es este, el BPS, digamos, que prácticamente es el órgano del Estado que se encarga de las jubilaciones, el pago de aportes, todo ese tipo ujú. de cosas. Y estaba mirando mi historia laboral y claro, yo tengo historia laboral desde diciembre del 99. O sea, imagínate si empiezo a poner desde un currículum desde esa época, y obviamente hay gente mucho mayor que yo, que está todavía en el mercado laboral. O sea que, fíjate si empezamos a poner cosas, digamos, literalmente del siglo pasado, como experiencia laboral, sería algo Claro, interminable es y un tedioso de montón. leer. Cuando lo que aporta, claro, son los últimos Sí, 10 años, sí, 15 años. porque se supone, sí, te rompí. No, no, eso, los últimos 10 15 años, yo supongo, las últimas 3
4 experiencias Es que sí, se laborales. supone que vas a evolucionar, no vas a retroceder, es lo que siempre digo. Pero igualmente a la gente le cuesta, yo diría, esa parte de soltar, porque quieren poner Mm, todo. Y me pasa cuando asesoro gente, o asesoré gente también, que te dicen, no, pero yo quiero que ellos vean toda la experiencia que yo tengo. Yo quiero que ellos vean claro, que yo en algún momento trabajé con esto, esto y esto. Y es como, a ver, si vos tuviste como un rol, no sé, ya tenés como 20 años de experiencia, y en ese rol en algún momento trabajaste con eso, pero ya era un rol de un cargo muy bajo, y no vas a volver a eso. Y a lo mejor puedes tener la experiencia con esa tecnología, con esa herramienta, o no sé, con esa normativa, por ejemplo, pero aplicándola en otro ámbito que a lo mejor hoy en día ya ni siquiera es significativo. Entonces creo que a veces también cuesta un poco eso de decir, no, bueno, de última, si no, si le está costando eso de soltar y enfocarse en los últimos roles más significativos, lo que pueden hacer es colocar, siempre digo, nombre del rol, en empresa, periodos de tiempo y así un párrafo corto, genérico de, no sé, por ejemplo, creación, mantenimiento de sitios web con PHP, para otro ejemplo, sí. theme, de última, si les está costando un poco. Pero sí, en realidad uno siempre se enfoca en los últimos dos roles para, para decir, bueno, esta persona sigue para arriba. Claro. Y algo que sí la gente mira, que tienen que tener muy en cuenta, es la cantidad de tiempo que uno digamos, se dedicó a cada uno de esos trabajos. ¿Sí? O sea, si una Sí, persona cambia cada muy poco tiempo de su trabajo, estamos hablando de meses, 1 o 2 años, bueno, es un llamador. ¿Tá? A veces no es llamador para la gente que hace recruiting, sobre todo en la gente que está en consultoras, pero sí para los líderes técnicos lo es, porque lo que quieren es una persona que se quede. Y si uno identifica permanencia. esa conducta en el currículum, uno dice, cambia mucho de trabajo. Y entonces, digamos, nadie en general quiere invertir tiempo y últimamente dinero, digamos, que termina siendo dinero, esfuerzo, en capacitar a una persona, hacer el onboarding, traerla a trabajar, enseñarle, eh, unirla al grupo, ponerla a trabajar para que forme parte, digamos, del engranaje de ese motor maestro que es la empresa, y luego al poquito tiempo se va Que se vaya. por la razón que fuere. Entonces eso también a veces juega un poco en contra. Traten de Sí, ser un poco más estables o por lo menos jugar un poco con el currículum de ese modo. Y sacar esas cosas que no sí. interesan. Yo ahora mientras estábamos hablando, estaba pensando, por ejemplo, o sea, yo hice sitios web hace muchísimos años, o sea, y realmente hoy por hoy para las cosas que podría llegar a querer presentarme, digamos, no aporta nada. Porque fue en otra vida, digital, digamos, entonces directamente Claro. no tiene, no tiene ningún valor. De Eh, última siempre vuelvo a lo mismo. En una entrevista podés contar, che, bueno, me contás un poco sobre vos, o hablame sobre vos, claro, o te querés presentar, bueno, mira, tengo más de 20 años de experiencia en tecnología, inicié como soporte, no sé, de última ahí podés contar, pero yo creo que el currículum tiene que estar enfocado a la posición que buscas hoy en día, tiene que estar ordenado también, de una u otra forma ser clara esa información, o mucho cuidado en esto cuando hablabas del tema del diseño, con la tipografía, que es una ujú, tipografía que se entiende, y con los colores. A veces por ser creativo se ponen colores en el que decís, che, no se lee bien. Me ha pasado una vez de ver un currículum muy copado, que era como onda código, pero de pronto se perdía la información por los colores que se había usado. Entonces, por ahí, claro, siempre miren el currículum cuando ya lo crearon y digan, che, esto se entiende, no se entiende, se lee bien. Si un selector tendría que filtrarlo rápidamente y ver la experiencia y ver la educación, los cursos y las skills. ¿Puede hacerlo o no? Hagan ese ejercicio. Che, ¿mi currículum se entiende o no se entiende? Eso es clave. Para mí es un re ejercicio que ayuda a decir, no, bueno, creo que estas cosas tendría que modificar un poco, como para ir bueno, cerrando. sí, para ir cerrando. Bueno, básicamente creo que eso es todo por hoy. Seguiremos más adelante con otros capítulos, con otros temas de empleabilidad. Esperamos que hayan sacado valor Tomado de este nota. capítulo. Sí, tomado notas y sacado valor. Igual por suerte le pueden poner pausa o volver para atrás varias veces. Y también recomendarlo a todas aquellas personas que están en la misma situación que se puedan beneficiar de este contenido. Bueno,
Un gusto haber Nos estado con ustedes. vemos. Muchas gracias, Mari. Nos vemos. Chao. No, gracias a vos, Nico, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.